Ciencia y tecnología. Segundo grado. Reconociendo hongos. Buen día. Bienvenidos a tu programa Aprendamos en Casa, donde estudiaremos la ciencia de nuestro interior y entorno. Este día hablaremos sobre un tema muy interesante. Hablaremos sobre los hongos. Comencemos. Seguramente, cuando ves a tu alrededor y cuando dejas tus alimentos expuestos, te has dado cuenta que estos empiezan a llenarse de hongos. Incluso los árboles cuando caen, la leche, el queso, las tortillas y el pan pueden llenarse de hongos. Pero, ¿de dónde vienen estos organismos? ¿Y qué características tendrán estos organismos? Veamos qué nos cuenta Nico al respecto. Los hongos tienen características en común tanto con plantas como con animales. Se parecen a las plantas, ya que al igual que estas, los hongos no pueden desplazarse, sino que suelen mantenerse fijos a un sustrato. Sin embargo, a diferencia de las plantas, los hongos son incapaces de realizar fotosíntesis. Por ende, al igual que los animales, los hongos son heterótrofos. Esto significa que requieren de otros seres vivos para alimentarse y así poder desarrollarse. Pero, ¿de qué se alimentan los hongos? A la mayoría de hongos le agrada alimentarse de comida humana. Por ende, tienden a descomponer nuestros alimentos. Algunos de ellos se dedican en gran medida a descomponer organismos muertos como árboles caídos. Muy bien, ya hemos hablado acerca de algunas generalidades sobre los hongos, pero ahora hablaremos más detalladamente sobre cómo son los hongos y además de ello, sobre su importancia en la naturaleza y sobre algunos productos de origen fúngico, es decir, algunos productos que se obtienen a partir de los hongos. Y para ello les he traído una serie de implementos y además una serie de hongos o de productos de origen fúngico. Primero, a mi lado izquierdo tengo algunos frutos que ya hemos observado en otras clases, pero estos frutos se encuentran ahora en un estado de descomposición. Como podrán apreciar, por ejemplo, en la superficie de estos pequeños frutos leguminosos, es decir, de estas legumbres, se encuentra una fina capa de color blanco, una capa muy parecida a la que se obtiene en la superficie del pan francés o de la tortilla cuando se está descomponiendo. Muy bien, tenemos esta pequeña capa blanca, pero también tenemos un pan francés el cual no tiene ninguna capa blanca y aparentemente se encuentra en un buen estado. Y también tenemos un poco de una salsa que tiene unos pequeños puntos negros, una salsa que se encuentra en una pequeña bolsa plástica. Y tenemos un poco de curtido. Vamos a analizar esta situación, cada uno de ellos, qué está ocurriendo en estos medios. Primero, analicemos lo que está ocurriendo en los frutos. Cuando un fruto, cualquiera, o un alimento en general, tiene estas tonalidades se deben a la presencia de hongos. Pero me dirán, ¿y por qué los hongos llegarán a querer atacar ese alimento o ese fruto? Pues resulta que tanto los hongos como nosotros necesitamos alimentarnos para poder sobrevivir. Necesitamos alimentarnos para obtener energía. La energía que utilizamos los seres vivos se llama energía biológicamente útil. Y esta energía biológicamente útil se obtiene gracias a la descomposición de los alimentos. Entonces, si nosotros abandonamos los frutos o abandonamos nuestros alimentos, podemos obtener una serie de hongos o de otros microorganismos que se están alimentando de ellos para poder sobrevivir. Entonces, acá tenemos una serie de hongos que se intentan alimentar de estos frutos. Pero ¿qué pasa? También pueden alimentarse de las salsas. Esos pequeños puntos negros que se observan en una salsa que normalmente era de color rojizo indican la presencia de algún microorganismo.
muy posiblemente un hongo. Pero ¿qué ocurre? Hay otros alimentos que resisten un poco más. Tenemos acá el caso de los curtidos. Los curtidos tienen frutos, pedazos vegetales o en general cualquier segmento de origen vegetal puede preservarse en una sustancia avinagrada, es decir, en vinagre. Y el vinagre bloquea de cierta forma el desarrollo de muchos microorganismos. Entre ellos, bloquea el desarrollo de muchos hongos y por ello estos frutos como el chile no pueden descomponerse cuando se encuentran rodeados con vinagre. Hasta que el vinagre se vence o el vinagre escasea, entonces este fruto comenzaría a descomponerse, al igual que los otros restos vegetales que se encuentran ahí. Muy bien. Por otro lado, tenemos el pan. El pan es muy fácil que se descomponga, pero ¿qué pasa? Ocurre que si dejamos el pan unos 4 días en el interior del refrigerador, es mucho menos probable que se descomponga que si lo dejamos expuesto en una superficie y peor aún, si lo dejamos húmedo. La humedad es un factor preponderante para el desarrollo de los hongos. Los hongos no necesitan hacer fotosíntesis, así que los hongos solo necesitan un medio húmedo con suficiente alimento y entonces ahí vienen, buen provecho y se alimentan de todos esos, ya sean alimentos o frutos o restos de organismos que se encuentran en descomposición. Muy bien. Ya hemos hablado entonces del carácter de los hongos que les permite descomponer sustancias para alimentarse. Eso tiene importancia para que los cadáveres puedan descomponerse rápidamente y no originen ninguna epidemia ni ninguna pandemia al hacerlo. Veamos qué tenemos por acá. Acá tenemos otros hongos que posiblemente ustedes no los hayan notado como tales, es decir, pasan desapercibidos, aunque nos rodean mucho, nos rodean ya sea por sus productos o ya sea por el simple hecho de que nos alimentamos de ellos. Y estamos hablando de las levaduras. Las levaduras son un hongo unicelular, es decir, pertenecen a un grupo de organismos que solo presentan una única célula. Como pueden observar, las levaduras pueden permanecer deshidratadas y almacenarse por largos periodos de tiempo en estado deshidratado. Si ustedes agregan esas levaduras deshidratadas en un vaso con agua, van a notar que si lo agitamos, ese vaso con agua va a empezar levemente a incrementar la temperatura, y ese incremento de temperatura denota que esas levaduras comienzan a despertar, comienzan a revivir y en ese proceso ellas vuelven a respirar y también tienen mucha hambre. Buscan alimentarse también de materia orgánica, ya sean de alimentos, ya sean de harinas, y entonces utilizamos esa hambre de las levaduras para poder obtener algunos productos interesantes. Por ejemplo, las levaduras permiten producir el pan. Cualquier tipo de pan se genera a partir de las levaduras, ya que las levaduras se alimentan de la harina y al alimentarse de la harina ellas empiezan a respirar, liberan CO2 en forma, por ejemplo, de estas pequeñas burbujitas que se liberan. Son muy parecidas a las burbujitas que se observan en la harina del pan. Entonces ellas están liberando CO2 y eso permite que la harina se infle y obtenemos un pan esponjoso. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Vamos a dejar estas levaduras acá un momento y vamos a observar que las levaduras también se pueden cultivar en placas. Este es un cultivo de microorganismos. Específicamente son un cultivo de un tipo de levaduras que tiene una gran importancia medicinal. Estas levaduras especiales tienen la importancia de que permiten facilitar la digestión, es decir, nos ayudan a procesar mejor nuestros alimentos y en el proceso alivian algunas enfermedades estomacales. Acá tenemos que justamente donde se observan estas líneas que se llaman estrías es donde se han sembrado esas pequeñas levaduras microscópicas. Muy bien, ahora vamos a apreciar el carácter de las levaduras para descomponer algunas sustancias. Muy bien, las levaduras
pueden descomponer muchas sustancias y entre ellas pueden descomponer el agua oxigenada de la misma forma que nosotros la descomponemos cuando nos cae en una herida. Cuando agrega un poco de agua oxigenada en un vaso con levaduras, ellas rápidamente empiezan a intentar descomponer el agua oxigenada y van a apreciar que en esa descomposición el nivel comienza a subir y a subir y a subir. Cuando el nivel comienza a subir, eso indica que la levadura está descomponiendo el agua oxigenada en oxígeno y agua. Entonces ven cómo el nivel empieza a subir, ya que la levadura descompone el agua oxigenada y libera oxígeno. Muy bien, las levaduras, aparte que pueden hacer eso, su alimentación nos permite obtener alcohol. El alcohol es muy importante para desinfectar, ya que si lo aplicamos a una herida o una superficie, evidentemente esta superficie se va a esterilizar, es decir, producen sustancias que son capaces de usarse como desinfectantes. Muy bien, ya hemos hablado entonces de las levaduras. Vamos a hablar entonces de otros hongos. Vamos a hablar de estos hongos que muy probablemente ustedes ya los hayan observado. Estos hongos, al igual que las setas, ellas tratan de alimentarse y en el proceso descomponen algunas sustancias. Por ejemplo, acá ellas estaban unidas a la superficie de un árbol que estaba muerto, entonces estaban descomponiendo el árbol. Acá pueden observar restos de la madera y acá están descomponiendo el árbol. Muy bien, y por otro lado podemos notar que tenemos un pequeño chiquirín, una sica. Este chiquirín tiene una tonalidad muy parecida y una resistencia muy parecida en su exoesqueleto que el de los hongos. Eso quiere decir que los materiales del exoesqueleto del chiquirín son muy parecidos a los de los hongos. Ambos están hechos principalmente de quitina, lo cual les da una gran resistencia. Muy bien, y por otro lado tenemos unos hongos que son capaces de unirse con algas, adquiriendo unas tonalidades de un color verde. Estos probablemente los hayan observado en la superficie de un árbol. Se llaman líquenes. Muy bien. Ahora, de acuerdo a su estilo de vida, su forma de vida, su estilo de alimentarse y su forma de alimentarse, los hongos pueden ser simbióticos si se asocian con otro organismo para poder subsistir, o pueden ser saprófitos si se alimentan de partes de un organismo, de desechos de un organismo, y también descomponedores al alimentarse directamente de algo que se encuentra en descomposición. Muy bien, espero que hayan aprendido mucho. A continuación, detallaremos más la importancia ecológica de los hongos. Acompáñenme. A pesar de no poder desplazarse por sí mismos, los hongos son capaces de viajar largas distancias con ayuda del viento. En forma de esporas, estas son estructuras reproductivas de los hongos que le permite colonizar casi cualquier superficie. Esto les da una gran importancia ecológica, ya que pueden actuar como descomponedores de materia orgánica, permitiendo la reincorporación de minerales al suelo. Además de ello, algunos hongos tienen la importancia alimentaria para los humanos, siendo una fuente de proteínas y azúcares para consumo. Otros hongos pueden presentar importancia médica, ya que producen sustancias nocivas para algunos patógenos como las bacterias. Ejemplo de ello es un hongo del género Penicillium, capaz de producir penicilina. Muy bien. ¿Qué tal si repasamos lo aprendido? Ahora sabemos que los hongos son organismos heterótrofos, que tienen un papel muy importante como descomponedores, con lo cual son capaces de eliminar algunos desechos que se encuentran en descomposición. Además de ello, a partir de los hongos se pueden obtener diferentes productos alimentarios como el pan y además algunos productos de índole médica. Muy bien. Lamentablemente, la clase ha llegado a su fin, pero si quieres saber más sobre este u otros temas interesantes, te invito a que sintonices tu programa Aprendamos en Casa. Nos vemos a la próxima.